Ya no somos ajenos a ese pacto. Tenemos que estar claros que ya no somos ajenos a ese pacto. Somos parte de ese pacto y que nuestra identidad debe cambiar y que nuestra manera de pensar, nuestros niveles de conciencia tienen que adaptarse a eso. Nuestra cultura tiene que empezar a ser la cultura Kadosh, tiene que empezar a entender que no somos ajenos, somos parte del pacto, somos parte del pueblo de Yahweh. Somos parte del pueblo de Yahweh. Y ya no importa, según los religiosos, que no porque usted no es de Zabulón, porque no es de Benjamín, no es porque no es judá, no es porque no es de aquí tribu de usted. Ya no tiene nada que ver, porque dice, si vosotros sois de Yahshua, Gálatas, si vosotros sois de Yahshua, linaje de Abraham soy. Linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. ¿Y cuál es la promesa? De ser una nación grande y poderosa, de ser pertenecer al reino de Israel. O sea, dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, o sea, ¿a quién recibieron? Al rey de Israel. A los que recibieron al rey de Israel lo hizo llamar hijos del Eterno. O sea, israelitas, este libro tiene que ser entendido como un libro político celestial, porque en Génesis 35, cuando nuestro Adón le habla a Jacob, que le dice que le va a cambiar su nombre a Israel, dice una nación y multitud de naciones saldrán de ti. Pero hablando en referencia a Israel, una nación y multitud de nación, recordemos en Éxodo, Israel es mi hijo, mi primogénito, el primero de muchas naciones, Israel. Vamos a la restauración de Israel para que entonces luego puedan hacer esa cantidad de naciones santas, que promete la palabra, pero después de Israel, porque Israel es el primogénito, y la restauración es para Israel. En el tiempo de Chávez hubo una transición entre democracia y autocracia, porque se hacía sobre la nación lo que la Suprema Ley decía, y la Suprema Ley es la voz de Chávez. Una de las cosas hoy en día, que hay que juzgar, si tuviese que nacer una nueva Venezuela, una de las cosas que tendría que juzgar esa nueva Venezuela es el quiebre del orden constitucional, cuando aún el antiguo Tribunal Supremo, que no tenía nada de Supremo ni de Tribunal, se rindieron ante la llegada de Chávez y permitieron que hubiese constituyente y empezó un nuevo orden, como tú lo dices. Sí, hoy en día la monarquía la que tuvimos con Chávez fue autocracia. La monarquía que tenemos ahorita es aristocrática, porque gobiernan las familias y los grupos aliados al poder. O sea, tenemos una división de poderes entre uno, el que gobierna el presidente, el otro, la otra familia. El uno tiene poder en las militares, otro tiene el poder político del partido de gobierno, el otro tiene el poder legislativo, el otro tiene el poder jurídico. O sea, es un cúmulo de intereses, de familias y de grupos asociados al poder, y entonces se gobierna en torno digamos, a las necesidades o a lo que ese grupo económico o político desea hacer sobre la nación. De hecho están trabajando muy fuerte para borrar a Chávez de la historia. Ahí comienza el quiebre. Por parte de los centauros, porque los centauros no van a permitir que sea desplazado su Dios. Para nosotros entrar entonces en la parte de la teocracia, quiero que el pueblo entienda que la teocracia es un sistema de monarquía donde gobierna un rey, pero este rey no gobierna según su pensamiento, según sus sentimientos, ni según los deseos de su corazón, ni según los deseos del grupo económico que se mueva alrededor, sino este hombre gobierna a través de la ley. El rey gobierna a través de la ley, porque el rey de la monarquía teocrática es un regente o es un virrey, porque el principal rey es el Eterno, Yahu Sabaoth. El principal rey es el Eterno, Yahu Sabaoth. Este sistema politeísta de leyes fue copiado por Sócrates en Egipto, y Sócrates formó a Platón, y Platón formó a Aristóteles, y Aristóteles formó a Alejandro Magno. Alejandro Magno es el macho cabrio. También tenemos los viajes de Pitágoras a Egipto. O sea que Grecia abrevó, Grecia tomó el politeísmo egipcio para establecerlo dentro de su ordenamiento. Entonces, el ordenamiento de leyes de los dioses egipcios, porque tenemos que entender la religión como el instrumento para el ejercicio del poder político. Tenemos que entender que entonces los dioses de Egipto pasan a Grecia, pero con otros nombres, pero son los mismos. Vamos a ver cómo Egipto está presente hasta hoy en nuestro día. Y Amon-Ra sigue gobernando el mundo entero desde el tiempo antiguo. Lo único que va cambiando sus territorios. Y el trabajo de nuestro Adón Yahushua HaMashiach con la predicación del reino y su digamos, su espantosa muerte, su regicidio, porque fue la muerte de un rey, hace un quiebre histórico, Eso hay que darlo bien claro. Exactamente. Cuando el Mashiach muere, no muere un rabino, no muere un maestro, no muere un líder religioso, mataron a un rey. Por eso cuando los del Sanedrín le dice Pilatos, que le pone el aviso, el letrero encima, ellos le dicen, no, quítale eso, bórrale eso, él no es nuestro rey, porque Pilato lo reconoció como rey, Pilato le dio un estatus de rey, dijo, este es el rey de los judíos. Entonces fue un reicidio, no fue la muerte de un líder religioso, de un misionero, y así que lo ha vendido Roma. ¿Para qué? Para que amen la ley, para que amen la alianza, para que amen el pacto, para que ya nosotros no guardamos ya los mandamientos porque es una norma jurídica legal, sino lo hacemos no solamente porque es norma jurídica legal, sino por amor al Eterno, sino por amor a sus leyes, por amor a su pacto, por amor a su justicia, por amor a la equidad que nosotros recibimos de
y el buen trato, porque ya vamos a entrar a lo que es cerrando acá, entonces vamos a entrar a lo que es teocracia y democracia, porque ya entonces nosotros entendemos que es un reino físico para ser establecido aquí en la tierra, que su restauración está prometida para el levantamiento del reino de Israel, en este caso acá en el sur de América, ¿sí? Amén. Y es importante recalcar lo que yo leía en la palabra ahora. Y ya no somos ajenos a ese pacto. Tenemos que estar claros que ya no somos ajenos a ese pacto. Somos parte de ese pacto y que nuestra identidad debe cambiar y que nuestra manera de pensar, nuestros niveles de conciencia tienen que adaptarse a eso. Nuestra cultura tiene que empezar a ser la cultura Kadosh. Tiene que empezar a entender que no somos ajenos, somos parte del pacto. Somos parte del pueblo de Yahweh, porque lo hemos abrazado. Y ya no importa, según los religiosos, que no porque usted no es de Zabulón, porque no es de Benjamín, no es porque no es Judá, no es porque no es de qué tribu es usted. No, porque no te cortó el ombligo Moisés. Ya no tiene nada que ver, porque dice, si vosotros sois de Yahshua, Gálatas, si vosotros sois de Yahshua, si sois de Yahshua, o sea, dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, o sea, ¿a quién recibieron? Al rey de Israel. A los que recibieron al rey de Israel lo hizo llamar hijos del Eterno, o sea, israelitas, hijos del Eterno, israelitas. Yesayahu 56:3, ¿sí? Dice, y si vosotros sois de Yahshua, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Y cuál es la promesa? De ser una nación grande y poderosa, de ser pertenecer al reino de Israel, para el levantamiento de la nación grande y poderosa. Esa es la promesa. Quería añadir también que tiene que ser entendido, este libro tiene que ser entendido como un libro político celestial, porque en Génesis 35, cuando nuestro Adón le habla a Jacob, que le dice que le va a cambiar su nombre a Israel, dice una nación y multitud de naciones saldrán de ti. Pero hablando en referencia a Israel, una nación y multitud de naciones, recordemos en Éxodo, Israel es mi hijo, mi primogénito, el primero de muchas naciones, Israel. Vamos a la restauración de Israel para que entonces luego puedan hacer esa cantidad de naciones santas que promete la palabra, pero después de Israel, porque Israel es el primogénito y la restauración es para Israel. No se puede restaurar una nación que nunca ha existido. O sea, para que un jarrón sea restaurado, ese jarrón tuvo que haber tenido previamente haber existido. Se cae, se parte el jarrón y entonces ya con una existencia previa podemos restaurar ese jarrón. ¿Qué es lo que ha pasado en Amós 9:11? La restauración del reino de Israel, del reino de David. Y nosotros tenemos que ir en el tiempo a conocer acerca de ese reino, porque ese reino es lo mismo. Ese reino antiguo de Israel es el mismo pueblo que se levanta ahora. Entonces nosotros tenemos que ir a conocer su moneda, cuál era sus costumbres, cuál era su ordenamiento social. Tenemos que ir a indagar, a conocer la historia. La moneda de curso legal en el tiempo de David era el ciclo. Lo que está prometido en Amós 9:11 es la restauración de ese mismo reino. Por tanto, tienen que ser las mismas leyes, por tanto, tiene que ser el mismo ordenamiento judicial, el mismo ordenamiento económico, la misma moneda nacional, para que pueda, el mismo nombre, por cierto, el reino de Israel, para que pueda hacer la restauración de Amós 9:11. ¿Sí? Incluso el mismo ordenamiento Entonces, político. ya terminando. Porque los religiosos dicen que la iglesia no tiene nada que ver con la política, pero es que Dios estableció un reino y un reino ya habla de política. Cuando ya hablamos de un rey, estamos hablando de política, estamos hablando de una organización de gobierno, de Estado. Entonces, no pueden separar lo que es la política del reino de Dios de lo que es el pueblo de Dios. Es absurdo y es donde está enredado más de uno. Sí, señor. Ahora, ya tenemos entonces la justificación de por qué Israel y por qué la restauración de Israel y cómo es que nosotros los gentiles pasamos a formar parte del reino de Israel. Ya tenemos esa justificación.
en las escrituras para entonces nosotros pasar a hablar acerca de lo que es teocracia y democracia. Quiero que se entienda que la teocracia, o primero podría hablar como algunas formas de gobierno que usted las mencionó. Tenemos democracia, tenemos monarquías, que monarquías también hay varios tipos de monarquías. Amén. Hay las monarquías humanas, que son monarquías absolutistas. Monarquías absolutistas. Tenemos también el tipo de monarquía actual, que es monarquía parlamentaria, ¿sí? donde el Senado o el Parlamento también funge y tiene poder para legislar, y juntamente con el rey. O sea, tenemos división de poderes, son monarquías parlamentarias con división de poderes. Tenemos autocracias, hay oligarquía, tenemos por lo menos, si nos fijamos en Venezuela, Venezuela llevó un tipo de sistema democrático, republicano, de 1958 a 1998. Pero de 1998 las cosas cambian porque Venezuela elige rey. Entonces en Venezuela lo que teníamos era un autócrata. Yo tengo por acá un concepto bien bueno de lo que es una autocracia, que nosotros la vivimos con Rafael Chávez Frías. Y la estamos viviendo actualmente. La estamos viviendo actualmente. Autocracia, forma de gobierno en el cual la voluntad de una persona es la suprema ley. Asimismo, vuelvo nuevamente, autocracia, forma de gobierno en la cual la voluntad de una persona es la suprema ley. En el tiempo de Chávez hubo una transición entre democracia y autocracia, porque se hacía sobre la nación lo que la suprema ley decía, y la suprema ley era la voz de Chávez. De hecho, la llegada de Hugo Chávez irrumpe totalmente con la Constitución. Completamente. Nosotros hoy en día una de las cosas hoy en día, que hay que juzgar, si tuviese que nacer una nueva Venezuela, una de las cosas que tendría que jugar esa nueva Venezuela es el quiebre del orden constitucional, cuando aún el antiguo ¿cómo se llama? Tribunal Supremo, que no tenía nada de Supremo ni de Tribunal, se rindieron ante la llegada de Chávez y permitieron que hubiese constituyente y empezó un nuevo orden, como tú lo dices, y la gente no se percató de eso. Exactamente, un ni nuevo los orden, historiadores, un nuevo orden autocrático. Ni los juristas. Ahora, hoy en día, y mira, este sistema sigue evolucionando, Claro. Porque ya no hay democracia, ahora tenemos una monarquía. Ahora, según mi análisis, hoy en día la monarquía la que tuvimos con Chávez fue autocracia. La monarquía que tenemos ahorita es aristocrática, porque gobiernan las familias y los grupos aliados al poder. O sea, tenemos una división de poderes entre uno, el que gobierna, el presidente, el otro, la otra familia. El uno tiene poder en las militares, otro tiene el poder político del partido de gobierno, el otro tiene el poder legislativo, el otro tiene el poder judicial. O sea, es un cúmulo de intereses, de familias y de grupos asociados al poder, y entonces se gobierna en torno digamos, a las necesidades o a lo que ese grupo económico o político desea hacer sobre la nación. Cuando se toma para no dar nombres, cuando se toma una decisión de gobierno, bien sea que ese interés está beneficiando a una familia o a otra, o a un interés económico o a otro, pero que están involucrados en el poder. Ya no en base a Chávez, porque Chávez era un solo hombre que gobernaba. Hoy en día gobiernan familias. De hecho están trabajando muy fuerte. De hecho, están trabajando muy fuerte para borrar a Chávez de la historia. Sí, y eso ya lleva su evolución. Pero tenemos entonces cuidado con eso, porque dentro para no entrar en la parte política, para no tocar tanto ese tema, dentro de las fuerzas militares están los centauros de Chávez que no están dispuestos a ceder. Entonces, ellos van a cumplir, digamos, que un papel muy importante dentro de los cambios políticos y militares y sociales de la nación, porque esto lleva otro cumplimiento, aún falta. Claro, por ahí viene el quiebre, por ahí comienza el quiebre.
quiebre por parte de los centauros, porque los centauros no van a permitir que sea desplazado su Dios. Ok, entonces mira, para nosotros entrar entonces en la parte de la teocracia, quiero que el pueblo entienda que la teocracia es un sistema de monarquía donde gobierna un rey, pero este rey no gobierna según sus pensamientos, según sus sentimientos, ni según los deseos de su corazón, ni según los deseos del grupo económico que se mueva alrededor, sino este hombre gobierna a través de la ley. El rey gobierna a través de la ley, porque el rey de la monarquía teocrática es un regente o es un virrey, porque el principal rey es el eterno, Yahweh Sabaoth. Y como se está descrito en Deuteronomio, que leí hace ratito, creo que fue 4, que él está cerca de su pueblo a través de su ley, ¿sí? Ahora, en la teocracia, la monarquía teocrática del reino de Israel, el soberano es el eterno. El eterno es quien promulga y quien legisla sus leyes a través de sus autoridades, cosa contraria que ocurre en la democracia, porque en la democracia el soberano no es el eterno. En la democracia el soberano es el pueblo. El pueblo es el que quien quita. El poder reside en el pueblo. En la teocracia el poder reside en el soberano que es Yahweh. Entonces en democracia es el pueblo quien elige a las autoridades. En democracia es el pueblo quien establece las leyes. Y las leyes según sus deseos y sus aspiraciones. Si el pueblo es borracho, va a afincar su poder político para que se establezcan leyes de libre, pues, de libertad de consumo de vicios, inmoralidad de tipo social, sexual, para usted de contar, porque se legisla según los deseos del pueblo. Y cuando un mandatario no le quiere dar al pueblo lo que el pueblo desea, entonces el pueblo tiene poder para quitarlo y volverlo a colocar. Entonces es un sistema que va en total degradación. Para nosotros poder entender este paganismo en el cual nosotros estamos inmersos, vámonos, entienda que desde el mundo antiguo la política y la religión es lo mismo, ¿sí? No es como hoy en día, que la política es aparte y la religión aparte supuestamente, pero lo que el Hasatán ha hecho es sacar al eterno de la parte política. Sí, establecer leyes laicas. La palabra civil significa laico, pagano, profano. Nosotros tenemos que entender que en el mundo antiguo la política y la religión era lo mismo. Cuando nuestro don Yahshua HaMashiach o Yahushua HaMashiach eleva su voz de protesta contra las autoridades religiosas, está levantando su voz de protesta en contra de las autoridades políticas, porque las autoridades religiosas son también las mismas autoridades políticas. Entonces tenemos ahí una confrontación política, porque cuando nuestro Adón dice vayan y díganle a la hija de Sión, y aquí tu rey viene montado en un burrito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Él le anuncia a la hija de Sión, a la ciudad-estado, Jerusalén, anúncienle que aquí tu rey viene montado en un pollino. Y cuando él entra en el burrito, le decían, oh salve hijo de David, oh salve hijo de David. Sí, el que viene en el nombre del rey. Osana el rey, exactamente, oh salve hijo de David. Pero entonces esto no es entendido como se entiende hoy en día según las religiones, como que un rey en los corazones. No, ahí tenemos una confrontación política y una sublevación política, porque ahora hay dos reyes. Está el emperador, ¿sí?, de Roma, y escucha, que es el rey supremo de la nación. Cuando la gente le decía, Hosana al hijo de David, le estaba diciendo, este rey tiene linaje. Porque exactamente, linaje, o sea, es el heredero del reino. Él es el que está. Porque es de la descendencia de David. Él es el que estábamos esperando. Él Amén. Es el que estábamos esperando. Él es. Por eso es que nosotros tenemos que ir a la historia y estudiar ese reino, porque ese reino no es distinto a porque es la continuación del mismo. Entonces, tenemos ahí un conflicto político, porque ahora hay dos reyes, está Yahushua HaMashiach y está el emperador de Roma, que es el rey supremo de toda la nación. Entonces nosotros tenemos que entender que la religión es el instrumento por el cual se ejerce la política. Quiero tocar un tema que la vez pasada tocamos acerca del el rey de Asiria,
en el caso de Ashurbanipal, que Ashurbanipal, él demandaba ser el hijo de Dios Ashur. Y entonces el Dios Ashur tiene su ordenamiento de leyes y se gobierna la nación según el ordenamiento de leyes del Dios Ashur, Ashurbanipal, hijo del Dios Ashur. Lo mismo pasa con Egipto, ¿sí? Tenemos a Egipto, el máximo, el dios conocido, el panteón de los dioses, el politeísmo, tenemos el dios Amon-Ra, que muchas veces nosotros lo vimos en las comiquitas de los Thundercats como Munra. Pero en aquel entonces, sí, pero en aquel entonces, y déjame decirle que es un dios, que ha ejercido el poder en todo el curso de la historia, y ya se lo voy a demostrar, pastor. Este sistema politeísta de leyes fue copiado por Sócrates en Egipto, y Sócrates formó a Platón, y Platón formó a Aristóteles, y Aristóteles formó a Alejandro Magno. Alejandro Magno es el macho cabrio. También tenemos los viajes de Pitágoras a Egipto. O sea que Grecia abrevó, Grecia tomó el politeísmo egipcio para establecerlo dentro de su ordenamiento. Entonces, el ordenamiento de leyes de los dioses egipcios, porque tenemos que entender la religión como el instrumento para el ejercicio del poder político. Tenemos que entender que entonces los dioses de Egipto pasan a Grecia, pero con otros nombres, pero son los mismos. Y vamos a ver cómo Egipto está presente hasta hoy en nuestros días. Y Amon-Ra sigue gobernando el mundo entero desde el tiempo antiguo. Lo único que va cambiando sus territorios. Después entonces nosotros tenemos que de Grecia, nosotros tenemos que entender que en Grecia nace lo que se conoce como el antropoformismo. ¿Cómo me puede buscar el concepto de antropoformismo, por favor? Mira, disculpa, para el que se va conectando, estamos con Reiber Orozco, el hermano Reiber Orozco desde Panamá. Estamos tocando el tema divino orden teocrático, el orden divino de Yahweh versus el sistema de la bestia. Compartir, dale me gusta. Si no te has suscrito, suscríbete. Si pasaste por aquí y te interesó el tema, dale a la campanita de suscripción de notificaciones para que YouTube te informe, te notifique de los siguientes programas. Amén. Adelante, Reiber. Voy para allá. Nosotros tenemos entonces que estamos en la antigua Grecia. Sabemos entonces que Pitágoras, los pensadores del mundo griego, Sócrates, Platón, Aristóteles abrevaron de la cultura egipcia para establecerla dentro de las puertas de Grecia. Grecia no era una nación unificada, sino que Grecia era un conjunto de naciones reunidas bajo una misma entidad jurídica, pero eran varias naciones-estado que representaban Grecia. Luego y lo vimos aquí en el capítulo de Daniel, luego de la caída de Grecia, ¿sí? Viene Roma, que sería la última bestia. Pero entonces Roma toma los dioses del panteón griego y los establece dentro de sus fronteras. O sea que nosotros tenemos que la cultura egipcia pasó a Grecia, de Grecia pasó a Roma, y en Roma se establece lo que nosotros entendemos como la iglesia pagana del mundo antiguo, y se establece en el mundo antiguo un ordenamiento civil o un ordenamiento social que se llama antiguo orden secular o antiguo orden seglar, y es un ordenamiento que es regido por los dioses. Por lo menos si el niño nacía el día del dios Hermes, ese niño se llamaba Hermes, ¿sí? Entonces las leyes son dictadas por medio de los sacerdotes de esa iglesia pagana, de esa iglesia primitiva pagana. De esos sacerdotes eran los sacerdotes del dios Júpiter, que eran sacerdotes del dios Júpiter, pero que a la vez
eran los legisladores y los senadores de la República Romana. Son senadores y son sacerdotes, porque son sacerdotes paganos en el ejercicio del poder político. Entonces todas las decisiones de Estado se toman desde los dioses. Los dioses gobiernan los días de la semana, los dioses gobiernan los meses del año, los dioses dictan lo que son las leyes sociales, los dioses dictan lo que son las comidas. Por eso es que nosotros tenemos hoy en día en la Semana Santa. Tú no ves que Semana Santa se come arepa de trigo y pescado. Eso no es por la cultura Si come carne, hebrea. te vuelve pescado, te vuelve sireno. No, eso no es por la cultura hebrea. Eso no lo instaló la cultura hebrea. Eso viene ya vamos a ver de dónde viene. Eso viene del catolicismo. Porque el catolicismo abrevó de Roma también. Entonces tenemos que el culto a los dioses viene de Egipto a Grecia, de Grecia a Roma. Tenemos que esta iglesia pagana del mundo antiguo tiene sus monasterios, tiene sus conventos, tiene sus catedrales, tiene su liturgia, tiene templos, tiene altares, ¿sí? Tiene monjas, esta iglesia pagana antigua, y las monjas son las monjas de la diosa Vesta, monjas que se ordenaban y se guardaban para esta diosa. Tenemos también los hombres que se guardaban en celibato, ¿sí? en esta iglesia pagana. Pero ocurre que hay un quiebre histórico. Tenemos la aparición de nuestro don Yahshua HaMashiach y la predicación del verdadero evangelio, el evangelio del reino, ¿sí? Y el trabajo de nuestro don Yahshua HaMashiach con la predicación del reino y su espantosa muerte, su regicidio, porque fue la muerte de un rey. Así fue. Hace un quiebre histórico, Eso hay que dejarlo bien claro, exactamente. Rey. Cuando el Mashiach muere, no muere un rabino, no muere un maestro, no muere un líder religioso, mataron a un rey. Y por eso cuando los del Sanedrín le dice Pilatos, que le pone el aviso, el letrero encima, ellos le dicen, no, quítale eso, bórrale eso, él no es nuestro rey, porque Pilato lo reconoció como rey, Pilato le dio un estatus de rey, dijo, este es el rey de los judíos. Entonces fue un reicidio. Así mismo. No fue la muerte de un líder religioso, de un misionero, y así es que lo ha vendido Roma. Exactamente, fue la muerte de un rey, de la máxima autoridad política y espiritual del reino de Israel. Pero tú escuchas el liderazgo protestante y dicen que mataron fue al Señor, ¿cómo se llama? Al Mesías, mataron fue malinterpretando lo que es Mesías, ¿no? Llevándolo al tema religioso. Sí. Porque era ungido, pero ungido para gobernar. En los corazones. La cuestión de rey en los corazones, eso no existe. Eso no existe ni en la escritura ni en el curso de la historia. Todos los reyes son autoridades políticas y espirituales de una nación. Los reyes no son en el corazón del hombre. No son reyes espirituales ni reyes sentimentales. Un rey para ser rey necesita un pueblo, necesita un territorio, necesita leyes, si no, no es rey. Necesita economía, necesita tener poder. Aquí tuvimos un rey pero entonces que no firmaba ni el cheque de los bedeles. Eso es absurdo, eso es absurdo. Se fue fugado. Se escapó se fue a su exilio las autoridades. Se escapó de la autoridad venezolana, pero las autoridades celestiales no van a poder escapar. Hasta allá no va a correr. Entonces tenemos, como decía el presidente Lucich, ese supo administrar la cara de tonto. Tenemos un antiguo orden secular, y la política de Estado de ese antiguo orden secular romano, la política de Estado la manejan los dioses.
Los dioses son los que deciden cuándo se va a la guerra. Se consulta a los dioses para lo que es la toma de decisiones de la parte económica. Se consulta a los dioses para la toma de decisiones de la parte política. Se consulta a los dioses para la toma de decisiones de la parte de lo que comprende al Estado. Se consulta a los dioses para la toma de decisiones que tiene que ver con la parte social de la nación. Los dioses gobiernan la nación. Ya quedó en evidencia en Venezuela. En Venezuela no se hace nada si primero no se consulta a María Leonza o a los espíritus de la religión yoruba, de la religión africana y a los dioses de los 400, 800 brujos que tienen en Miraflores. No se hace nada, no se firma una orden ejecutiva, no se firma un despido si los dioses no le autorizan a hacerlo. Porque es el mismo sistema, ya estamos viendo cómo ese sistema pasó de Egipto a Grecia a Roma, y el curso de la historia que va a seguir tomando. Ya vamos a ver cómo va llegando acá ese sistema, cómo va llegando acá. El quiebre histórico de nuestro don Yahshua HaMashiach trae un cambio social. Un cambio social, y no solamente social, sino que también jurídico. Porque entendemos que si hay cambio de religión, hay cambio de sistema político, hay cambio de sistema jurídico, porque se gobierna de los dioses. Así que nosotros tenemos un levantamiento mesiánico, ¿sí? Dentro de Israel, de judíos contra judíos, judíos que creen en el Mashiach, Yahushua contra judíos que no creen en el Mashiach, ¿sí? Pero luego del siglo II, luego del siglo III, ese predicar, porque ese predicar se dio en todo el reino, en todo el imperio romano. Pero estamos hablando que dentro del imperio romano hay religiones que también guardan aspectos que tienen que ver con el mundo pagano, con los dioses de Grecia. Con el pasar de los siglos, esas comunidades que comenzaron siendo mesiánicas se van distanciando del reino, se van distanciando del Mashiach hebreo, se van distanciando de lo que es la Torá, y se van, digamos que helenizando, o se van paganizando, ¿sí? Se van paganizando. Y entonces nosotros tenemos el nacimiento de lo que son cristianismos dentro del imperio romano.